Así que bueno, un saludo de nuevo tras esta pequeña pausa, que tenemos una agenda bastante cargada por delante y la verdad que me agrada que andemos apurados de tiempo porque es señal de que, bueno, pues que el debate está animado y que de alguna manera todos estamos intentando contribuir al mismo y con ideas, la verdad, que muy enriquecedoras. El siguiente, digamos, tema de la mañana lo hemos centrado, y lo leo para no equivocarme, es en la cultura e identidad territorial del patrimonio cultural europeo desde entornos rurales. El papel del patrimonio en una construcción de la identidad local europea, estrategias de gestión comunitaria y sostenibilidad en entornos rurales o cómo involucrar a los jóvenes. Y aquí también se abren como dos vías, ¿no?, de debate. Por un lado, lo que significan los sitios, pues como pueden ser como puede ser la fortaleza de Sagres, otros lugares que de alguna manera pues, se encuentran en un entorno que no es el entorno urbano, que son entornos principalmente rurales, entendiendo también cómo desde entornos que no son los, digamos, centros de atención neurálgicos, digamos, estratégicos o políticos, pues también se puede contribuir a la identidad europea, se puede contribuir a los valores europeos, ¿no? Porque muchas veces, y esto es un debate que yo tengo, y bueno, pues aquí como hay personas del representantes de la Secretaría de Estado de la Unión Europea, es un debate que tenemos siempre constantemente, ¿no? Cuando hablamos de hacer Europa, e incluso cuando queremos contar con la participación de personas de Europa en este tipo de entornos, es difícil, ¿no? Bueno, y digamos, entendemos que hay unas distancias, que esto ya requiere más tiempo, estamos acostumbrados a una inmediatez, y luego la queja de la ciudadanía, que parece que todo se hace, o cuando hay algo que la gente se queja, no, es que en Bruselas, es que, claro, pero Europa se hace en todas partes, Europa es toda en su conjunto, desde el pueblo más lejano, desde la punta de Sagres hasta Juste, hasta cualquier otro pueblecito que pueda haber en Finlandia o en Bulgaria, ¿no? Desde donde también se puede contribuir de manera especial a estos valores. Y creo que eso es un tema también a tener en cuenta, ¿no? Cómo Europa también se hace desde estos lugares, de este patrimonio cultural, que no está a lo mejor en el sitio más privilegiado, pero que también tiene esa ventaja de que nos permite, pues como aquí, reflexionar, ¿no? Y sacar lo mejor de lo que es la identidad europea y el trabajo que se hace en pro de la construcción europea. Y luego, por otro lado, está el debate del patrimonio existente en el entorno rural, ¿no? Cómo también contribuye al patrimonio cultural general europeo, ¿no? Que muchas veces no se tiene en cuenta. En las contribuciones que me han llegado, algunas de las soluciones y sobre ese papel y cómo implicar o fortalecer ese papel, se habla, por un lado, que ya se ha hablado en el debate anterior, ¿no? Cómo implicar más a las gentes, en este caso a las comunidades que están más próximas a ese lugar, a ese patrimonio cultural. Y, por ejemplo, hay quejas como cómo es difícil encontrar a veces en esos entornos espacios expositivos llamativos en los que la digitalización y la presentación de los contenidos sean auténticos atractivos, ¿no? Porque suelen ser elementos que se encuentran en núcleos urbanos, digamos, de mayor acceso, de mayor, digamos, presencia, o cómo, por ejemplo, la cultura y el territorio son elementos que confluyen a la visibilidad del patrimonio y que tradicionalmente, incluso hoy en día, se analiza con una visión sesgada, separando el patrimonio histórico y cultural, que pone énfasis en el urbano y monumental, del patrimonio contra el patrimonio ambiental, que enfatiza lo rural y lo natural, que muchas veces cuando hablamos de sitios y de patrimonio nos centramos más en lo físico monumental que en lo que puede ser también natural. O, por ejemplo, en el caso de Sagres, ¿no? Que nos comentaban y nos proponían que hay que proponer modelos de gestión colaborativa articulado con entidades locales y con las comunidades que puedan conferir un poder decisorio a la población, ¿no? O sea, cómo involucrarlas de tal manera que también tengan su parte de responsabilidad en lo que es la gestión del patrimonio. Y ya empezamos a... Sí. Ya nos van...
me parece que está como todo tan alejado de luego la realidad, que es que... yo ahora estoy transmitiendo lo que nos ha llegado. Y ahora por eso. cada uno podemos... y luego, finalmente, tenemos aquí otra contribución donde se pone en énfasis en la necesidad de una mayor implicación, va un poco en línea con lo anterior, a las personas que están más próximas, también involucrando a rutas e itinerarios, y una implicación que no puede ser solamente económica. Por supuesto hay que invertir en infraestructuras, en servicios, pero es difícil en esos entornos más rurales encontrar espacios, bueno, esto es lo que he dicho antes, los espacios positivos, ¿no? A los que sean atractivos para los participantes. Bueno, básicamente esta es la parte correspondiente a lo que es la línea del patrimonio cultural europeo desde entornos rurales. Y ya tenemos la primera mano levantada a través de Bárbara. No, a ver, que yo quiero hacer una matización. Sí. Yo vengo como directora de la Asociación Hispania Nostra, que yo creo que prácticamente, bueno, que casi seguro que todos los que estáis aquí, que trabajáis que sois profesionales de esto, conocéis. Y sí que es verdad que puedo decir que la asociación nace en el año 76 y el año que viene vamos a cumplir 50 años. O sea que ya tenemos como un poco, ¿no? Podemos decir que ya tenemos, bueno, pues 50 años en el que, bueno, hemos visto cómo ha evolucionado ese concepto del patrimonio del que hablábamos antes, pero yo sí que creo que cuando hablamos de identidad, la identidad sí que está muy relacionada con el territorio. O sea, no es que haya que contar con la comunidad local, no, es que muchas veces el patrimonio se salva gracias a esa comunidad local. Porque es fundamental, porque es que si no contamos con la sociedad civil, es que ese patrimonio no se va a salvar. Aquí estamos hablando de sitios que ya de por sí van a tener una evolución mejor o peor, pero van a seguir evolucionando, van a seguir existiendo, pero es que hay una cantidad de patrimonio que necesita ser atendido que no lo está. Entonces, os lo digo porque cuando hablamos de la identidad, nosotros, como Hispania Nostra, que hace, pues yo creo que unos 12 años, creamos una herramienta que es el micromecenazgo, que empieza a consolidarse en nuestro país. Nosotros llevamos ya recaudados más de 1 millón de euros gracias a pequeñas aportaciones para salvar ese patrimonio. Los casos súper de éxito son en pequeñas comunidades y en pequeños pueblos. No sé muy bien por qué, no sé si es porque en las ciudades se pierde o en las grandes poblaciones la gente tiene un tema identitario menor. Eso es otra cuestión y a la que nosotros nunca hemos podido abordar, pero sí que es verdad que, claro, con las comunidades locales, como no cuentes, no sé si la aproximación es a través de paneles expositivos. Sí, es como, ¿sabes? O sea, la impresión que a mí me da muchas veces cuando hablamos de todo este tema de los valores europeos, que es verdad, es que por lo menos no sé si al final es como un discurso para unos pocos, ¿sabes? Que a lo mejor hay que intentar llegar a un mayor número de que se nos olvida. O sea, que yo creo que a veces damos por hecho que hay un mayor conocimiento entre la sociedad de lo que es el patrimonio, de cómo ha evolucionado, de esos lugares. No sé, que a veces yo creo que por ahí va un discurso un poco alejado. Creo que por ahí va el tema, porque nosotros sí que notamos un distanciamiento de la sociedad y de la comunidad de lo que es el lugar. Incluso a muchos de los lugareños de aquí, de la comarca de la Vera, o incluso podrías no irte tan lejos al mismo pueblo, no se conoce realmente cuál es el sentido del lugar, ¿no? De lo que significa. Claro. Entonces, por ahí vamos. Y aquí no estamos hablando simplemente de involucrar a la sociedad o que la sociedad forma parte identitaria del lugar, por supuesto. Históricamente es lo que ha creado, ¿no? Todo lo que ha pasado aquí alrededor y la influencia de la comunidad en el lugar tiene un sentido. Pero estamos hablando de darle esa identidad europea. O sea, no solamente lo que es la identidad territorial propiamente del lugar, sino cómo hacer que el ciudadano de a pie, que está vinculado de alguna manera cercano a ese patrimonio, lo vea no solamente como algo propiamente del territorio, sino con una dimensión mucho mayor, que es la dimensión europea, que es de lo que estamos... Claro, pero que es, o sea, que está vamos, tenéis dificilísimo, o sea, que es muy difícil, porque si ya es difícil, sin esa dimensión europea, ¿sabes? Menos en el camino de Santiago, donde eso está evidente. Bueno, efectivamente, sí, pero claro, en eso se lleva trabajando. Efectivamente, porque se dio, bueno, nuestro queridísimo José María Ballester, ¿no? Cuando inició, ¿no? Le disteis una medalla. Bueno, le hicimos un homenaje justo antes de que falleciera. Sí. Sí. Sí.
Muchas gracias, Pablo. Sí, Quintín por aquí y luego Reyes. Vale. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Una de las principales, yo creo que... Perdón, solo un inciso, una tontería que os parece muy, muy grande, muy grande. Es que, bueno, sigue. Luego vuelvo. Es que el tema de la educación me parece... No hay ningún problema. Perdona, es que me parece... No, bueno, yo creo que uno de los principales problemas ya está puesto sobre la mesa, que es precisamente la implicación de las comunidades locales, es decir, la implicación, y más sobre todo cuando estamos hablando del patrimonio cultural europeo en entornos rurales, esa implicación de la propia población que en muchos casos pues no se siente muy partícipe o muy involucrada dentro de ese patrimonio. Aquí, por ejemplo, en la comarca de la Vera, yo lo digo dentro de la doble función mía, como por una parte director del itinerario de Carlos V, pero también como gerente del grupo de desarrollo de la comarca de la Vera, vemos que yo me preguntaría ahora mismo, dentro de la población de la comarca de la Vera, de los 19 pueblos que hay en la comarca de la Vera, te puedes encontrar con que hay muchísima gente de la población que no conoce el monasterio de Yuste. O sea, ya no estamos hablando de... No, es que no lo... Yo estoy en Valverde, en otros pueblos, y hablas y dices, no, o a lo mejor han visitado el monasterio de Yuste hace 15 años, 20 años, cuando vinieron a lo mejor con el colegio que les trajeron aquí, pero no lo han vuelto a visitar. Entonces, yo creo que eso sí que es un problema, es decir, que la propia población de una comarca tiene que estar y hay que implicarla, en este caso, mucho más dentro de ese conocimiento, porque ya no solamente es conocimiento, sino que es conocimiento, conservación, revalorización puesta en valor, en definitiva, de ese patrimonio cultural. Y luego también dentro de lo que es el patrimonio cultural en las zonas rurales, es mucho más amplio. Nosotros lo vemos porque aquí estamos hablando de un patrimonio cultural, pues como por ejemplo puede ser el patrimonio donde se pone, estamos hablando de un patrimonio cultural de tradiciones agrícolas y ganaderas, por ejemplo, como en esta zona, que también es un patrimonio agrícola. De hecho, por ejemplo, aquí nosotros una de las maneras que hemos tenido de implicar a la población y a distintos sectores, incluso sectores, digamos, económicos, es candidatando, la comarca de la Vera está candidatando, lo va a presentar ahora en el mes de septiembre, candidatando a la comarca de la Vera al SIPAN, al Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial, que es una declaración, en este caso, una certificación que en este caso tiene la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, exactamente. Bueno, pues estamos hablando de otro tipo de patrimonio, un patrimonio agrícola mundial y, en ese caso, bueno, pues porque entendemos que la comarca de la Vera, centrándonos en esta comarca, reúne todas las condiciones para que se certifique por la FAO como en este caso, Sistema de Importancia de Patrimonio Agrícola Mundial. Pero bueno, también un patrimonio cultural ligado a las fiestas locales, fiestas tradicionales. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 de ellas declaradas ya de fiestas de interés turístico, la parte de artesanía, arquitectura tradicional, etcétera. Es decir, que patrimonio, estamos hablando de una diversidad de patrimonio, ya no solamente es el patrimonio, digamos, de sitios, por así decirlo, que son sumamente importantes, porque nosotros lo vemos que, lógicamente, en la comarca de la Vera el emblema es el monasterio, en este caso el monasterio de Yuste. Pero también es importante, que es otro de los problemas que hay, el otro tipo de patrimonio que también se quiere visitar. Nosotros nos pasa aquí, por ejemplo, mucho, como por ejemplo muchas de las iglesias de la comarca de la Vera que están declaradas también como bien, etcétera, no se pueden visitar. Y el turista cuando nos llega y nos visita, oye, yo quiero conocer o visitar la iglesia de Cuacos de Yuste o la iglesia de Valverde de la Vera, etcétera, no se porque están cerradas. Y lo que te dicen es que solamente se pueden visitar o los puedes visitar cuando hay, en este caso, pues hay misa, pero no puedes entrar. Nosotros hemos intentado habilitar, hablando con el Obispado de Plasencia, para ver de qué manera se pueden hacer visitables esas iglesias, porque nos lo demanda. Hay bastantes dificultades, en algunos pueblos se ha intentado, implicando a la propia población, a la población local se ha implicado para que sean ellos los que abran la puerta de la iglesia y las visiten, pero bueno, ahí ya tanto el Obispado pone problemas, se ha intentado plantear una solución de digitalización precisamente, es decir, que bueno, pues llegues a no lo vas a poder ver, pero te lo puedas descargar en tu dispositivo móvil, es una solución, pero es otro de los problemas, es decir, ese patrimonio, ese importante patrimonio que hay en las zonas rurales y que no es visitable.
Que eso Pues también... a veces se articula a través de asociaciones locales. Claro, esa es la solución que nosotros habíamos visto, de implicar a las asociaciones y colectivos, que sean ellos los que hagan esa visita. Les den la llave de la iglesia para que abran y puedan eso es lo que no he encontrado yo en algunos ejemplos en Castilla y León, claro. Que me ha pasado eso. Entonces a través se articula a través de una asociación, porque al final es que el patrimonio muchas veces lo salvan los que yo denomino héroes del patrimonio, claro, o sea que es un señorín comprometido. Exactamente, la propia población, claro, que son los que se implican efectivamente, en ese conocimiento y en esa conservación de ese patrimonio que hay. Por lo cual yo creo que eso es donde tenemos que en muchos casos hacer hincapié precisamente en esa mayor implicación de la población para todo esto, para lo que hemos dicho. Y luego, lógicamente, dentro de este punto también, entendiendo que, lógicamente, la población lo tiene que ver como algo también útil, algo que, digamos, beneficia a la zona rural. Debe contribuir, por lo tanto, entendemos al desarrollo de una comarca, al desarrollo sostenible de la zona, contribuyendo pues, a través de, lógicamente, atrayendo ese turismo cultural y patrimonial y experiencial, y, lógicamente, promoviendo esas prácticas también respetuosas ligadas con el medio ambiente. Pero también tienen que ver las comunidades locales, además de eso, tienen que ver también ese retorno, que ellos vean un retorno hacia, digamos, ese patrimonio que en definitiva tiene. Y luego ya simplemente para finalizar, porque también es otro aspecto que aparecía aquí, la implicación precisamente de los jóvenes. Cuando hablamos precisamente de implicación de la población local, lo importante es implicar a los jóvenes dentro de... Perdona, como estamos hablando de Europa, de valores, Europa, todo esto, ¿qué vamos a definir joven? Claro. No, parece una broma, pero no, es que yo quiero definir qué es joven. Sí. O sea, ¿hasta qué eres joven? En Europa creo que se considera joven. Bueno, en Europa, que somos Europa, a los 30, ¿no? Sí, bueno, podemos tener las definiciones que tenemos más o menos oficiales. 30, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, eso es importante. Nosotros tenemos un ejemplo de la implicación de los jóvenes en este patrimonio, cultural, con el tema de las rutas de Carlos V. Y además hemos visto cómo se han implicado chavales de aquí del institutos de enseñanza secundaria, con el tema, por ejemplo, de recreaciones históricas, que se han implicado de una manera importante, incluso con la grabación de pequeños sketches sobre determinados episodios muy concretos de la vida de Carlos V, que luego los han actualizado, en algunos casos, a la problemática actual del siglo XXI, y a través de los canales luego de YouTube nuestros, de la red de cooperación de Carlos V, se han estado difundiendo. Pero esta participación de los jóvenes ha sido muy importante, porque incluso hasta los propios profesores de los institutos nos lo decían. Alumnos que, como decían, hasta ahora no les importaba muy poco la historia, porque se la daban y la tenían que estudiar, nos comentaban los propios profesores y los propios alumnos nos lo decían así, que no se habían visto ellos más interesados o tan interesados por la historia hasta que empezaron a participar con el tema de las recreaciones históricas. Porque ellos mismos se buscaban su episodio histórico, se buscaban en el siglo XVI, cuando Carlos V estuvo en Jarandilla de la Vega y luego llega aquí al monasterio de Yuste. Ellos investigaban esta propia historia. Y a partir de ahí se les ha implicado y ahora mismo están participando activamente todos los años en todas las recreaciones, y además lo que antes era solamente un curso, ahora ya están 2 y 3 cursos implicados, que hasta el propio instituto les tiene que estar diciendo que ya no pueden participar tantos alumnos, sino que hay que parar, etc. Y eso está ido logrando precisamente porque a los propios chavales se les ha hecho partícipes de la recreación y su propia historia. Y eso además luego lleva otra ventaja, que es esa identidad comarcal que también se logra. Esos chavales luego están logrando ese sentimiento de comarca, de identidad que la tenían perdida. Con lo cual yo creo que todo esto, el patrimonio también, precisamente el patrimonio cultural logra todo esto. Es decir, si se sabe implicar a esas comunidades locales y se sabe implicar también a colectivos también de los jóvenes. Bueno, yo de lo que he sacado, y ahora ya seguimos una palabra, de lo que he sacado de las diferentes aportaciones que hemos recibido y de estas contribuciones, lo que está claro que hay que involucrar a las colectividades locales, hay que involucrar a la ciudadanía, y que lo que puede ser un factor clave también es contar precisamente con esas asociaciones o con las asociaciones de desarrollo local,
porque hay experiencias que muestran que es positivo, ¿no? Ahí el tema está en cómo ligar todo eso también para ir un poquito más allá. En el caso de las rutas de Carlos V, y ahí, bueno, pues yo no, que me vais a contar, no voy a ser para nada objetivo, pero sí que es cierto, ¿no? Que ves cómo con actividades como estas involucras a los jóvenes, incluso produces unas acciones de relaciones intergeneracionales, porque también permites que las personas mayores estén enseñando, por ejemplo, cómo hacer los vestidos a las personas jóvenes les enseñan cómo hacer relatos con los vídeos a las personas mayores. Entonces es un resultado al final muy interesante, que hacen que ellos se sientan más cercanos a lo que pasó aquí hace 500 años, que en definitiva es lo que también queremos poner en valor, ¿no? Y eso nos puede ayudar a fomentar ese espíritu europeo. Reyes, por favor. Atendiendo un poco a lo que comentamos antes, el tema de actuar local, pensar global, ¿no? Ese salto de escala entre lo europeo y lo local, ¿no? Y con ese factor que estáis comentando de los cauces de participación, ¿no? Es algo realmente muy complicado, porque de alguna forma y lo que conlleva sí o sí son marcos de gestión dedicada, implicada absolutamente en los procesos, en este contexto rural que estamos hablando, pero me da lo mismo, en cualquier contexto cultural, patrimonial. Las unidades de gestión tienen que ser tremendamente profesionalizadas e implicadas en el proceso, porque la materia prima con la que estamos trabajando son personas. Entonces, no estamos trabajando con elementos físicos manejables y que sabemos cuál puede ser su respuesta. Las personas son personas, ¿no? Y son comunidades, y cada caso es un mundo. Y hace falta tener la capacidad para entender que la dinámica de gestión tiene que estar integrada con una dinámica de gobernanza global que entienda lo que es un proceso cultural y lo que es un proceso de gestión cultural, que entienda los tiempos y las necesidades de esos procesos. Nosotros tenemos muchas experiencias en distintos momentos en los que hemos intentado implicar, en algunos casos positivos, en otros casos con muy malos frutos, o con muy buenos frutos, por lo menos desde el punto del aprendizaje, ¿no? Sabéis que estaba hasta hace poco tiempo como director en Minas de Almadén. Yo intenté integrar a una asociación de jóvenes para hacer un programa de formación. No un programa de formación, sino un programa de fotografía y patrimonio histórico en relación a los abuelos mineros de toda esta gente, ¿no? Y bueno, intentando darles todas las posibilidades de una exposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proyecto, de alguna forma que obviamente puede tener continuidad y tiene que tener su esfuerzo, tiene que tener su recorrido, se me vino abajo cuando estábamos llegando prácticamente a la mitad del ecuador de cómo van las cosas, y de repente apareció la posibilidad, se les dio la posibilidad a la asociación de jóvenes con la que yo estaba trabajando, de dedicar tiempo y esfuerzo y toda su concentración a la organización de un macro festival de música. Entonces, claro, ahí yo te planteo muchas cosas, ¿no? Lo primero es, pero es que esta es su cultura. Cuidado, es que esta es su cultura y ellos están decidiendo dónde quieren poner su esfuerzo en la cultura. Entonces, el reconocimiento y el esfuerzo... O sea, que ellos decidieron, o sea, optaron... Ellos, todo el bloque de gente se orientó hacia el esfuerzo de montar la otra dinámica. Yo intenté retomar el proyecto después y me quedé con 3, pero una cantidad importante de gente que, dicho, era autogestionado el proyecto y que fue un éxito y que allí van sus DJs, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que dicho sea de paso, eso es un componente cultural muy importante en Europa hoy en día. O sea, entonces, claro, sin embargo, otros casos han sido todo lo contrario, han terminado, han llevado a cauce toda la dinámica, todo su funcionamiento. Allí, bueno, hay que ser muy resiliente ante las situaciones con la comunidad, ¿no? A mí, como punto clave, el hecho de cuando introducimos elementos de academicismo o elementos de alta cultura, vamos a llamarlo de alguna forma así tal, o no hay una verdadera implicación con la comunidad al 100%, vamos mal.
Vamos, entonces, esa actitud del gestor tiene que estar permanente. Hay un caso que tenemos todos, clarísimamente todos, encima de la mesa, y es el carnaval. Los carnavales son una fiesta excepcional que no organizan los ayuntamientos. O sea, organizan las asociaciones culturales, antropológicas, etc. Y donde, de hecho, sea de paso, está el rey del carnaval, que ese señor es el alcalde durante 2 o 3 días de ese pueblo y manda él. No hay ningún sitio en España, y ahí tenéis los maravillosos carnavales retratados por Cristina García Rodero, ¿no?, en su fotografía en España, que siguen siendo un patrimonio vivo absolutamente, donde la implicación de la comunidad esté más claramente evidenciada que en ese tipo de festejos o en ese tipo de procesos. Y es la comunidad la que lidera, pero la lidera sin ningún tipo de cortapisa. Cuando entramos en entornos culturales, de gestión cultural, cualquiera de nosotros, donde nosotros estamos lidiando con una serie de protocolos, una serie de procesos burocráticos, de terminologías, de procesos de, como no puede ser de otra forma, protección del patrimonio, etcétera, 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 el retranqueo de la comunidad, de la implicación por parte de la comunidad es muy fuerte. Y en ese caso, especialmente, y cierro con esto, estamos haciendo algunos trabajos en algunos ayuntamientos que no tienen que ver con patrimonio y con turismo y tal cual, pero donde hemos detectado claramente que entre los 12 años, ¿vale?, los 12 años y los 22-24 años, la dedicación de actividades, proyectos, dinámicas, espacios, etcétera, culturales, para ese grupo de edad, pasa de 100, de los niños de 10, 12 años, de 100, todos niños, cuando entran en la adolescencia, es que son adolescentes. 0, realmente 0. Esos espacios culturales donde ellos pueden hacer su graffiti, donde ellos pueden hacer donde ellos generan su cultura. Si no son generadores de cultura, en la vida van a entender qué es esto. No lo van a entender, porque no van a entender qué significa generar cultura. Entonces necesitan ser generadores de cultura, necesitan utilizar nuestros espacios, los espacios que nosotros gestionamos, como espacios a su medida, hacerlos suyos. Muchas gracias, Reyes. Bueno, la lección que saco de esta intervención es sobre todo que tenemos que confiar en los jóvenes, tenemos que confiar en las asociaciones locales y también darles responsabilidad. Habría que buscar el equilibrio también para que ambos aspectos, el más académico, el más formal, el más normativo, pueda convivir con este otro, que quizás ahí está el gran reto. Tengo muchas manos levantadas y no creo que vaya a dar tiempo a todos. Tenemos el minuto de Sergio, Enrico, Felipe, María y Antonia. Y no sé, y por aquí también vamos a ver si no en la comida habrá que tocar la campana. Vamos a ver si podemos ser concretos. Yo voy a tenerme, además no te voy a echar una mano. 58. No, nada. Y además voy a, como compañero ministerial, Marcos, yo también, el Ministerio de Cultura también voy a intentar. Creo que este es un marco también para aprender por parte de las personas que estáis aquí, que desde luego lo estoy haciendo. Todas y cada una de las intervenciones están siendo, creo que muy certeras. Nada, disculpadme porque vuelvo un pelín atrás. Había un tema que es que ahora ya se ha hablado. Lo que pasa es que en el momento en el que me lo apunté y quise, creo que no se había comentado, o quizás tú, Miguel Ángel, al hacer la introducción, que era el tema de la educación, del trabajo con los jóvenes. Perdonad, bueno, y genial porque así engancho, y creo que seguramente tú ahora hablarás de eso específicamente. Que se tiene que trabajar con ellos en diferentes niveles, tanto en la educación formal, por supuesto, pero también en la informal, para transmitir los valores que consideramos que van aparejados al patrimonio cultural, sin rehuir, sin que esa educación, esos conocimientos que se proporcionan a nuestros jóvenes rehuyan en ningún caso los aspectos incómodos que el propio patrimonio pueda tener aparejado. Siempre, y pongo el ejemplo porque te tengo aquí al lado, porque en todos podríamos encontrar ejemplos. Siempre me llamó mucho la atención, ahora hace ya tiempo que no voy al Madén, pero la exposición que tenéis en
en la universidad, en relación con el trabajo que se realizaba en las minas, tenéis una parte específica que está centrada en el trabajo esclavo, forzado. Efectivamente, no encontraba el término, el trabajo... Sí, bueno, los reclusos y prisioneros de los galeotes, que llamaban. Sí, los forzados, que se llamaban forzados. Efectivamente, que el patrimonio, y no voy a ser nada original porque lo habéis comentado ya varias personas, lo cual es estupendo, no me hacéis que pueda ayudar a Miguel Ángel y ser muy, muy breve, nos ayuda tanto en lo positivo como en los aspectos negativos a ver esa evolución, a ver de dónde venimos y qué es lo que queremos para el futuro. Simplemente, y con esto juro que ya termino, bueno, no me gustaría dejar de mencionar que en cuanto a este bloque que es cultura e identidad territorial del patrimonio cultural europeo desde entornos rurales, simplemente, si no lo conocéis, el Ministerio de Cultura tiene publicado en su página web el libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural. Bueno, permitidme que diga que creo que es un documento que está bien trabajado, que toca cada uno de los temas importantes. Y bueno, lo dejo encima de la mesa para que lo consultéis, encima de la mesa virtual me refiero. Podéis acudir a la página del Ministerio y con que metáis en el buscador libro verde Patrimonio Cultural, ahí lo tenéis. Y únicamente, ya termino con esto, una experiencia que tenemos en el patrimonio, en el Ministerio de Cultura, que es previsible que vuelva después de 10 años de actividad, y María lo conoce muy bien y sabe lo que está hablando, que es el Patrimonio Joven, es el programa del Foro de Patrimonio Joven de Patrimonio Mundial, que lo trabajamos durante 10, 11 años. A raíz de la pandemia tuvimos que pararlo, pero que todos estos temas se tratan con jóvenes bueno, de cada una de las áreas en las que la UNESCO tiene dividido el planeta, sea a nivel global. Que seguramente a partir del año que viene, este año nos lo ha impedido Mundiacult porque gran parte de nuestros esfuerzos están centrados en esa actividad, pero seguramente a partir del año que viene volveremos con un patrimonio joven desde el Ministerio de Cultura renovado, en la que la idea no es tanto que vengan los chavales de muchos sitios y se les dé 8 o 10 días de experiencias en relación con el patrimonio, sino que seamos los técnicos los que acudamos a las escuelas en diferentes comunidades autónomas. Y bueno, que eso ha dado lugar también a otras experiencias que son, creo, reseñables, como por ejemplo en Colombia, cuando fuimos allí con esta experiencia, que dio lugar a una, que todavía sigue en marcha, que es un programa que se llama Vigías del Patrimonio, en el que son los propios jóvenes, precisamente en relación con lo que decía Reyes y también Quintín, los que se apropian de su propia herencia, de su propio patrimonio, lo ponen en valor y se lo explican a sus comunidades. Y nada más, perdón. Muchas gracias, Sergio. No me un poco más. Qué buena noticia, Sergio, que hayáis retomado el foro. Queremos. Qué buena noticia. No es oficial, pero yo creo que se hará, seguramente. Sí. Hablando de vigías, también me digo a lo que mencionó antes Bárbara, ¿no? Los héroes del patrimonio, ¿no? Que vienen a ser aquellos que los propios ciudadanos protegen también el patrimonio. O sea, confiar también más en los ciudadanos para poner en valor el patrimonio cultural. Felipe, por favor. No, gracias. Voy a ser breve. Básicamente, solo una pequeña reflexión sobre los entornos rurales a colación del patrimonio y de cualquier otra cuestión. La mayor parte de los espacios rurales en España, en Portugal y en buena parte de Europa están despoblados y están profundamente envejecidos. La pérdida demográfica es una pérdida humana, es una pérdida de valores y una pirámide de población, como sabe el compañero, es irreversible a corto, medio y a largo plazo. En 100 años no se le da la vuelta a una pirámide de población. Se hablaba de que es joven o no es joven. Cuando yo empecé a trabajar en desarrollo rural, era joven, porque tenía menos de 25 años y así se consideraba un joven agricultor en España. Ahora, joven agricultor se considera hasta los 40. Es decir, han ido modificando la edad del acceso a las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores, pero no han modificado las políticas, que siguen siendo las mismas. Con lo cual, hay un problema de base en las políticas territoriales europeas sobre desarrollo rural, que no han sabido, desde que están en marcha, modificar
la situación ni revertir la situación. Y sobre todo, Quintín lo sabe perfectamente, que trabaja en temas de desarrollo rural desde hace muchos años, que con poco, los grupos de acción local, la Red Extremeña de Desarrollo Rural, la Red Española de Desarrollo Rural, con poco ha hecho mucho, pero son los culpables de todo. En cambio, los que más reciben, que es el pilar del sector agrario, es el que más daño está haciendo al mundo rural. Porque está consolidando la despoblación, el despoblamiento, la pérdida de valores, la pérdida de identidad y la pérdida de paisajes agrarios. El 70% de los agricultores en España tienen más de 55 años. Solo un 1 o un 2% tienen menos de 20 años. Es decir, va a haber un momento que no va a haber a quién transmitirle el savoir-faire de los franceses o el saber-passer en Portugal. Y cuando no haya nada a quién transmitir, ¿qué nos va a quedar? Todas las acciones son necesarias. Todas suman, como decía Quintín. Y las que más suman, desgraciadamente, son las de la escala local. Porque yo creo que las de la escala supralocal o supranacional llevan muchos años sin dar los resultados esperados. Es decir, si queremos obtener resultados diferentes, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Es complejo. Es muy complejo. Pero a lo mejor hay que aprender de arriba de que lo que se está haciendo abajo es más importante y más puntual. Lo puntual acaba siendo un borrón y una suma importante. Entonces, cuando se llegue a ese punto de inflexión, a lo mejor no tenemos a nadie a quien transmitir nada. La pérdida que está sufriendo ahora mismo España de paisajes agrarios tradicionales es bestial. Es bestial. Se está ganando en paisaje agrario intensivo y se están perdiendo paisajes agrarios tradicionales. Las ayudas no tienen que ir al productivismo. Y no estoy hablando indirectamente de patrimonio. Deben ir a la conservación del paisaje, de los paisajes agrarios. Por eso, estas zonas de la Vera, el Jerte, Urdes, Gata, generalmente las zonas de montaña, las que se basan tradicionalmente en la pequeña propiedad, en el minifundio, son las más apegadas al terruño, las más apegadas a la tradición y las más apegadas al paisaje. Tengo fe de eso porque donde el horizonte se pierde en la gran propiedad, al gran propietario de 1000 hectáreas le da lo mismo tener las 1000 hectáreas en Albacete, porque no es un agricultor al uso, es un empresario que hoy tiene las 1000 hectáreas aquí, mañana las tiene en otro sitio, como puede ser aquí o en Marruecos o donde sea. Entonces esa vinculación con el territorio en el mundo rural ahora mismo cada vez va a ser menor, porque cada vez hay menos gente. Y el patrimonio del mundo rural, el mejor patrimonio son las personas. Muy bien, muchas gracias Felipe por esta las dos últimas intervenciones, que sean breves, por favor, Antonia y María, por favor. Enlazando con lo que dice Felipe y manifestando un poco lo que es mi experiencia personal. Yo trabajo con jóvenes, soy profesora universitaria y doy clases ahora mismo, en cuarto de carrera y último año de la asignatura de tutela y conservación del patrimonio y en segundo de arte medieval. Cuando hemos hablado anteriormente sobre los valores europeos, bueno, he creído que podría tener facilidad para adaptar estas asignaturas e introducir esos valores. Por ejemplo, al hablar del Camino de Santiago, para los de arte medieval y sobre todo en el caso de los de tutela, prepararlos para que, como muchos de ellos vienen de esos entornos rurales, son alumnos que proceden a lo mejor pues, del sur de Badajoz, de la zona de las Vegas Altas, de Tierra de Barro o del norte de aquí de Cáceres, prepararlos pero con unos contenidos que tienen que ser rigurosos. No podemos rebajarlos. Ya tenemos un grave problema para transmitir esos contenidos porque estos chicos llegan ahora a la universidad con una dinámica de enseñanza-aprendizaje basada fundamentalmente en juegos
Yo ya no sé qué tengo que hacer para explicar el arte gótico o el románico, si es vestida de peregrina o de qué. Claro, que sí, pero es cierto, o sea, es realmente triste estar explicando, por ejemplo, la pintura románica y el Pantocrator de San Clemente de Taúl y ver cómo se ríen. Digo, pero si no tiene ninguna gracia, porque es que da hasta miedo. Bueno, pues porque no me están haciendo ni caso. Están con sus redes y demás. Entonces, hay que ponerse a su altura. Yo tengo además 2 hijas, una de 15 y otra de 11. He tenido experiencias recientes en las Jornadas Europeas de Patrimonio este año en el Centro Histórico de Cáceres. Muy gratificantes, muy interesantes, casi más que con mis alumnos universitarios que pasan olímpicamente de todo y que tienen también ellos un hándicap. ¿Qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? Es que pronto ya no vamos a ir ni a clase, Felipe, porque incluso yo, leyendo un poco, a ti te quedará poco, a mí me queda todavía, pero incluso leyendo un poco para informarme acerca de estas cuestiones de valores europeos en el patrimonio y tal, estos días he podido comprobar que hay mucha literatura, sobre todo desde la pandemia en adelante, muchísima. Pero, claro, descargo un artículo y me dice, es muy largo, ¿quiere que se lo resuma? La inteligencia artificial. Si eso se lo encuentran mis chicos... Que se lo van a encontrar. Pues, no, ya se lo encuentran, ya lo están diciendo. Entonces, yo creo que es una cuestión de utilizar sus recursos. Aquí en Extremadura hay unos espacios que se denominan espacios de creación joven, que generalmente lo que hacen es instalarse en edificios de carácter industrial, entre comillas, porque no es una región industrializada, como por ejemplo una antigua fábrica de harinas en Aliseda, en donde se han instalado estudios de grabación para que ellos graben sus maquetas, donde tienen 3 o 4 Nintendo últimos modelos para jugar con los juegos más estrafalarios, y donde tienen pantallas de cine e incluso herramientas pues, para grabarse, hacer eso, recreaciones virtuales, etcétera, etcétera. A lo mejor no es tan complejo, lo que nos trae aquí desde luego es una realidad multidimensional, es muy compleja porque no es lo mismo abordarlo desde la perspectiva de la docencia en primaria, que es secundaria, que universitaria, o como decías, ¿no? Desde la academia, donde yo me encuentro al ámbito rural. Pero bueno, yo creo que sí que se pueden conseguir cosas, o quizás me haya yo levantado especialmente positiva esta mañana, pero creo que sí. Esperemos que sí, yo tengo confianza y aquí como un ejemplo muy breve y doy la palabra a María, los alumnos que pasan por nuestras aulas y sobre todo aquellos que trabajan en el campo de las investigaciones doctorales que organizamos o que vienen a los cursos de verano, yo me quito el sombrero, o sea, vienen gente preparada, son jóvenes preparados que se interesa, entonces sí que es verdad que hay una cierta parte de la población que a lo mejor nosotros interpretamos, no es la visión adecuada, pero quiero tener confianza por la experiencia que nosotros tenemos, que no es la gran mayoría. Tenemos un problema con una gran parte de la población por las diferentes circunstancias a las que hoy en día se está enseñando o la influencia que están teniendo a través de diferentes medios, pero yo quiero tener confianza en la juventud porque veo, haciendo aquellos los que sois ya no tan jóvenes, os acordaréis de aquel eslogan de joven pero sobradamente preparado, ¿no? Creo que hay jóvenes sobradamente preparados y quizás tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Que se quieren quedar en su tierra a trabajar. Y esto es una oportunidad. Sí, exactamente. El patrimonio al tiempo también puede ser una oportunidad para fijar la población en el territorio. María, no da tiempo a más, luego podemos seguir durante la comida o durante la visita, pero el tiempo corre volando. Por favor. Bueno, primero me encanta ver que más o menos las ideas que me habían surgido para este tema ya se han mencionado, sobre la cultura e identidad territorial del patrimonio desde los entornos rurales, porque como antes decía María Antonia, ¿es tu nombre? María Raquel, como antes decía María Raquel, el patrimonio por definición es el legado de generaciones pasadas, ¿no? Y que forman una parte intrínseca de la identidad local y por extensión de la identidad europea, pero en los entornos rurales en particular, yo creo que son, digamos, un reducto donde el patrimonio intangible, y es algo que no ha salido todavía aquí expresamente como tal, patrimonio intangible, tienen un refugio, ¿no? Estamos hablando de antiguas prácticas,
estamos hablando de etnografía, de cultivos tradicionales, de maneras de hacer las cosas y que quizá hay que ponerlas en valor y sobre todo se pueden poner en valor desde el ámbito local. Ahí el rol que tienen, pues, por ejemplo, los grupos de acción local o el asociacionismo es crucial y creo que es la manera de ponerlas realmente en valor. Pero el reto, que también ha salido aquí, es cómo trasladar esos conocimientos vernáculos, ¿no? ¿Verdad? Que existen y que son tan amplios y tan ricos de generación en generación. Es decir, cómo cerrar el gap generacional entre los actuales guardianes de los saberes tradicionales, del patrimonio intangible y los jóvenes. ¿Cómo hacemos esto para que no desaparezca? Bueno, pues si estamos hablando de Europa, si estábamos hablando de Europa como inicialmente una unión económica y política, pero que ahora sí tiene un contenido cultural, ¿por qué no hacer, y lo dejo ahí para terminar antes de comer, como estamos buscando cómo hacer las cosas? Bueno, ¿por qué no hacer que la política agraria europea también reconozca este sentido transversal que tiene el patrimonio e incorpore los saberes tradicionales en la agricultura y así potencie y ponga en valor el patrimonio intangible asociado desde los entornos rurales? Sí. Y ahí lo dejo. De maestros. Sí. Bueno, pues la verdad que este tema es importante, por eso lo hemos querido meter en la agenda. De juventud también quería hablar ya de nuestras experiencias, si lo después esta mañana. Sí, hay un apartado para ello. Yo creo que sí. Y yo lo que creo que ha quedado muy claro, ¿no? Pues la importancia que tiene el patrimonio en el entorno rural, la importancia que tienen las comunidades también para poner en valor el patrimonio cultural existente en esas comunidades, la necesidad de interacción entre los gestores y los sitios que son patrimonio cultural con las comunidades locales y como el especial atención que se puede poner a los jóvenes es importantísima, que hay resultados, que hay buenas experiencias. También el tema del relevo nacional, pero creemos que eso es importante y creo que es un tema del que no se habla demasiado y me alegra que hayáis podido contribuir de esa manera porque de alguna manera nosotros también queremos contribuir a eso porque formamos parte de ese patrimonio, ¿no? en un entorno rural. Y aquí hay diferentes actores y, por ejemplo, en el caso de las rutas culturales, la mayor parte de las rutas culturales atraviesan sitios que están en zonas rurales, con lo cual creemos que es un aspecto también importante a integrar en este debate.